Hola y bienvenidos al canal de Hazlo Tú Mismo. En este nuevo vídeo quiero daros algunos consejos y algunos trucos de cómo diseñar un mueble desde cero. La primera pregunta que tenéis que haceros es ¿por qué queréis hacer un mueble desde cero y no comprarlo ya hecho? Lo que queréis se puede comprar, el mueble que queréis no está en el mercado. Es un mueble único y especial, el tamaño que tenéis para el mueble es demasiado pequeño y no encontráis ninguno que os quepa. ¿O acaso lo que quieres es un mueble único con algún detalle personalizado que no se encuentra en un mueble del IKEA? Bueno, en mi casa tengo algunos muebles que he diseñado yo y algunos incluso los he construido yo también con ayuda de mi padre, otros yo le he pasado los diseños y mi padre me lo ha construido, pero de todos estos muebles he sacado algunos aprendizajes que me gustaría compartir con vosotros para que si queréis vosotros diseñar vuestro propio mueble, que no tengáis problemas o que al menos no os encontréis con estos problemas. Así que espero que estos consejos que os voy a dar os sirvan mucho. A la hora de diseñar un mueble, antes de empezar, tienes que hacer unas cuantas preguntas. ¿Para qué quieres el mueble exactamente? ¿Qué necesidades tiene que cubrir? ¿Sabes dónde lo vas a poner antes de diseñarlo? ¿O simplemente tienes la idea del mueble y esperas que una vez lo termines vaya a caber en algún sitio? ¿El mueble tiene que tener un tamaño fijo o no hace falta que sea exactamente de unas medidas? ¿El mueble que quieres construir se va a tener que mover o va a estar en un sitio fijo sin moverse para seguramente el resto de su vida? Voy a ir respondiendo a estas preguntas con mis propios muebles para que veáis la utilidad de estas y que vosotros también las apliquéis a la hora de diseñar vuestros muebles. El primer ejemplo que voy a poner es el mueble de las basuras. En mi casa es muy importante el reciclaje, pero esto te genera que tengas que tener varias bolsas de basura rotando por la casa. Y en mi caso además cada bolsa estaba por un lado. La bolsa del papel estaba colgada del pomo de la puerta, la de plástico estaba colgada en un gancho en la pared, el orgánico estaba en un cubo y ya el vidrio estaba cada cosa por un lado. En fin, era todo bastante desastroso y eso había que solucionarlo. Entonces la primera pregunta de ¿para qué quiero el mueble? Pues quería básicamente un mueble para tener en la cocina y tener toda la basura organizada y que no se viese toda la basura nada más entrar a la cocina, porque eso da una sensación muy de desastre todo, de desorganizado. Quería que no se viese, pero que al mismo tiempo fuese útil y fuese fácil acceder a todas las bolsas. Esto me dio la primera de las pistas para el diseño del mueble, y es que al menos tenía que tener 4 compartimentos: orgánico, papel, vidrio y plástico. El sitio del mueble también era algo que tenía claro desde el principio, y es que quería que estuviese en la cocina. Ya tenía clara la pared en la que lo quería, porque tampoco es que tenga muchas posibilidades dentro de mi cocina, y me parecía bastante importante, para que no destacase mucho, que tuviese más o menos los mismos colores que lo que son las encimeras y el mismo tamaño, para que obviamente no tienen los mismos materiales que las encimeras, pero que tuviese la misma pinta, que no destacase mucho, y la misma altura para que pareciese también otra encimera más, pero que por debajo tuviese el suficiente espacio como para poder meter la aspiradora. El sitio donde va a estar tu mueble es algo bastante importante a la hora de diseñarlo, porque depende de dónde vaya a estar el mueble habrá que tener en cuenta distintas cosas, como por ejemplo los materiales. Si el mueble va a estar en el exterior, habrá que tener más cuidado con los materiales porque se corroen más con la humedad, puede darles la luz directa. Las pinturas también cambian dependiendo de si está en el interior o en el exterior, si está en un sitio con mucha humedad o con poca humedad, si está en un sitio el cual le va a dar la luz directa o no le va a dar la luz directa. El tamaño era algo que también tenía claro, pero aquí luego os contaré uno de los que creo que se podría considerar un error que tuve al diseñar este mueble, y es que los compartimentos de orgánico, papel y plástico quería que tuviesen al menos el tamaño de un cubo normal, para así poder meter dentro del mueble de la basura un cubo y dentro poder meter la bolsa. Bueno, o al menos en el de orgánico, ya que la bolsa pues a veces se puede romper, puede gotear y siempre está bien pues tener un cubo debajo. Y con esto en mente hice los planos. Ahora mismo estaréis viendo los planos y como podéis ver tuve en cuenta el color, el tamaño de los cubos. Incluso teniendo en cuenta el tamaño de los cubos me sobraba bastante espacio debajo, así que le pude poner 2 grandes cajones, uno para el vidrio y otro aparte para poder guardar todo el tema de bolsas. Es importante decir que si no sabéis manejar un programa de ordenador para hacer planos, no pasa nada, los podéis hacer sobre papel y de hecho yo estos son los primeros que hago sobre ordenador, el resto los he hecho todos incluso en una servilleta. Lo importante es que tengáis claro lo que queréis hacer antes de poneros a hacerlo y para eso pues tenéis que tener un buen diseño. El error que cometí a la hora de diseñar este mueble es que para el compartimento de los cubos lo que hice fue medir el cubo que tenía en ese momento en la cocina y no pensé que quizás ese cubo se me podría romper, se podría dañar y
quizás no había cubos de exactamente ese mismo tamaño en ningún otro sitio, y si no volvía a encontrarlo, me quedaría con un mueble en el cual o me sobra espacio o me falta para poner un cubo. No lo tuve en cuenta y ¿qué fue lo que me pasó? Que cuando ya tenía los diseños hechos y el mueble estaba a medias, el cubo se me rompió. El cubo se me rompió, lo había comprado en el Mercadona y ese cubo ya no estaba. No había ningún cubo con esas medidas. Busqué en varios sitios, incluso en Amazon, y no encontré un cubo con esas mismas medidas que cupiese bien en el mueble. Así que lo que me tocó hacer fue comprar el otro que había en el Mercadona y cortarlo con un cúter, porque el cubo no cabía. No cabía, me faltaba como una cosa así y la tapa no cerraba. Otra cosa muy importante a la hora de diseñar el mueble es los materiales que vas a usar. Como habéis visto en los vídeos, el mueble era súper grande y de hecho nos costó bastante subirlo, así que no podía tener unos materiales excesivamente pesados. A pesar de que algunas de las piezas son de madera buena, porque quería que la parte de arriba quedase bonita y todo de madera, el resto del mueble es conglomerado. El conglomerado no es que sea muy buen material, no le gusta mucho el agua precisamente, pero para limpiar es muy fácil, mucho más que la madera, ya que la parte superficial no es porosa. Y eso en un mueble de las basuras pues es importante, porque si le pones todo material poroso y la basura empieza a gotear o lo que sea, pues va a coger mucho olor y seguramente te cueste mucho más limpiarlo. Entonces, en este caso, lo que era importante sobre todo, aparte del material que escoger, era luego tratar muy bien tanto la madera de muchos barnizados para que no sea tan porosa y poder limpiarlo mejor, o el conglomerado, sellarlo bien para que no pueda estar en contacto la parte porosa con la basura, con humedad o con lo que sea. El segundo ejemplo de mueble que he diseñado es la cama de Nela, de mi perrita. Este mueble quise hacerlo porque le compré una cama súper grande por una tienda online y la cama está bastante bien, solo que le faltaba algo. Cuando la ponías en el suelo, el colchón como que no se mantenía muy bien y se estiraba mucho para los lados, el material que tiene dentro no era demasiado firme. Y luego además la parte de abajo del colchón era de tela, no era de un material impermeable, entonces si llegaba ahí suciedad o humedad o lo que sea, al final se iba a acabar fastidiando el colchón. Por todo esto necesitaba una estructura que mantuviese el colchón en su forma y además elevar un poco la cama para que pudiese entrar el aire debajo del colchón y airearlo, y además que no se pudiese llenar de suciedad o humedad. El tamaño de la estructura también era algo que tenía bastante claro, puesto que tenía que tener el mismo tamaño que la cama. De este mueble, desgraciadamente no guardo el diseño que hice. La idea básicamente era poner una plancha de madera en la que hacer ciertas rayitas para que entrase por debajo el aire al colchón, una estructura en los lados para que se mantuviese el colchón en su sitio y que tampoco estuviese muy elevado para que mi perra no tuviese problemas para subir. En lugar de la plancha acabamos poniendo lamas de un colchón, ya que se le ocurrió la solución a mi padre y me parece una idea buenísima, y es para que se ventile lo mejor posible y que encima haga como si fuese un colchón real. Usamos lamas de un colchón antiguo y quedó estupendo. Mi perra lo adora, duerme ahí todas las noches y le encanta su cama. El tercer ejemplo que quería poner son las mesitas que tengo en mi salón. Estas mesitas, si las ves en el salón, quedan bastante pequeñitas para lo que es el salón ahora mismo, pero tienen su historia, y es que estas mesitas vienen de la casa en la que vivíamos antes, que tenía un salón muchísimo más pequeñito, entonces no teníamos mucho espacio para poner unas buenas mesas de café. Mirando por internet vi las típicas mesas que se meten una debajo de la otra y me encantó la idea. Con esa solución sí que podía tener una pequeña mesita y en caso de que lo necesitase mover algo y poder tener dos mesitas en las cuales incluso poder traer a alguien a casa y que tenga sitio para dejar su taza de café. Con esto en mente le dejé a mi padre que usase su imaginación y que hiciese un poco lo que quisiese con las mesas. Simplemente le pasé ejemplos de internet y le pasé el tamaño de la mesa grande porque tenía que estar acotado a un sitio específico que teníamos. Con esto de darle libertad a mi padre para que hiciese lo que quisiese con las mesas, me hizo estas preciosidades que me encantan. Amo estas mesas, son preciosas y siempre son objeto de conversación. Cuando viene alguien a casa se las enseño y la gente flipa de lo bonitas que son. Son una pieza única que tengo en mi casa y me parece que es como tener una obra de arte. En este caso los materiales también importaban bastante, puesto que eran unas mesas que se van a estar moviendo constantemente. Como digo, tenían que tener un sitio específico en el salón porque era un salón muy chiquitito y se iban a tener que estar moviendo para poder sacarla de abajo, así que no podían ser mesas especialmente pesadas. En estas mesas también hubo una cosa que no se tuvo en cuenta, y es que al estar acotadas a un sitio tan chiquitito y al ir a moverse tantas veces,
iban a chocar entre ellas y se iba a acabar saltando la pintura. Pero bueno, es una tontería y de vez en cuando simplemente tengo que darles un repaso con el spray de pintura y vuelven a quedar como nuevas. El cuarto ejemplo que os quiero dar es el mueble del aire acondicionado. Este mueble también nos ha acompañado una mudanza, y es que en la casa que teníamos antes no teníamos un trastero donde guardar el aire acondicionado en los meses en los que no lo usábamos. Así que el mueble desgraciadamente tenía que estar en medio del pasillo. Es de estos aires acondicionados que cuando los enciendes se suben unas ventanitas y por ahí sale el frío. Pero lo que pasa es que en casa tenemos gatos. Y estos gatos se suben a cualquier lado. Entonces teníamos cierto miedo de que se subiesen encima del aire acondicionado y nos acabasen rompiendo estas ventanitas y el aire acondicionado dejase de funcionar. Entonces para ello pues diseñé otro mueble, que en verdad es una tontería de mueble porque es algo muy sencillo. Estaréis viendo ahora en pantalla, son simplemente 3 tablas, 2 a los lados y una arriba, para proteger el aire. El tamaño era algo que también teníamos claro, y es que tenía que ser un tamaño lo más ajustado posible al mueble para que no ocupase mucho. El mueble tampoco podía pesar mucho porque en verano lo íbamos a estar moviendo constantemente por la casa. Y como podéis ver, opté por un diseño lo más sencillo posible. Al final lo más simple puede ser lo mejor. Otro error que cometí en este mueble es que se puede tambalear con bastante facilidad si los gatos se suben encima. Pero al menos se suben encima del mueble y no encima del aire acondicionado. Pero como ya sabíamos que se iban a subir encima, era importante que aunque se tambalease no se fuese a caer. Así que tuvimos que reforzar bien las juntas para que se tambalease lo menos posible. Esto también es importante a la hora de elegir los materiales. En caso de que vaya a ser más frágil que el mueble, por ejemplo, de las basuras, que es un tanque, es importante elegir materiales que no sean fáciles de romper. Y bueno, por ahora estos son los muebles que tengo diseñados por mí misma en mi casa. Estos próximos meses tengo pensado diseñar muchas más cosas, incluso intentar hacer alguna por mi lado sin ayuda externa. Es posible que vosotros no tengáis los conocimientos o las herramientas para hacer vosotros mismos los muebles, pero si queréis un mueble específico, igualmente podéis diseñarlo y llevárselo a un carpintero, que estoy segura que os lo hará encantado. Y bueno, esto ha sido todo. Espero haberos ayudado con algunos de estos diseños. En la madera todo es posible, dejar volar vuestra imaginación y a diseñar. Espero que os haya gustado, pero sobre todo ayudado. Un abrazo y hasta otra.